Bendecido martes, estamos estudiando la lección número 8 que se titula En los Salmos, primera parte. Y para este día, martes 20 de mayo, el tema que nos corresponde se titula La ley en nuestros corazones. Inclinemos el rostro para tener palabra de oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y en tu infinito amor, tú has venido, Señor, a morir por nosotros, a redimirnos, a reconciliarnos con el Padre y a mostrarnos tu gloria, Señor, a mostrarnos tu carácter. Gracias, Padre Santo. Gracias por ser nuestro Dios. Te pedimos que la lección de este día sea de bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el remanente reunido en Sión tiene un nombre escrito en su frente. Y ese nombre es el del Padre y del Cordero, que son una misma cosa. En las Escrituras, un nombre no representaba únicamente una designación que se le daba a una persona, sino que se refería también al carácter. Aún en la actualidad, muchas culturas le ponen el nombre a las personas y dicen, esta persona es de buen nombre, refiriéndose a su carácter. El día de hoy nos invita a leer Éxodo 33, 34 y Salmos 119. Y la pregunta dice, cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ¿cuál fue la respuesta divina? ¿Qué ocurrió luego cuando Dios proclamó su nombre ante Moisés? Éxodo 33, del 18 al 23 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Miren, la palabra refiere que Moisés hablaba con el Señor directamente, pero no veía su rostro. Y Moisés anhelaba ver el rostro del Señor, pero él le dice, no me verá hombre y vivirá, porque nadie podía ver al Señor tan santo, siendo pecador y mantenerse con vida. Y podemos decir, pero Moisés era un hombre santo. Sí, pues era un hombre apartado para Dios, pero también había pecado. Acuérdense que él golpeó la roca 2 veces con ira y ese le fue contado por pecado. Y es ahí pues donde Moisés se convierte en un pecador. Éxodo 34, del 1 al 7 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Acordémonos también de que Moisés ya había recibido las primeras tablas de la ley, pero cuando bajó del monte de Sión vio al pueblo en apostasía, adorando aquel becerro que habían construido. Entonces él con ira quiebra esas tablas y es así luego que tiene que volver por esas tablas. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Jehová alisó, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Salmo 119, 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Bueno, muchos se imaginan la gloria de Dios como algo resplandeciente, con una luz enceguecedora e inaccesible.
No obstante, la gloria divina es algo más que una expresión visual. Su gloria es su carácter. Lo mismo ocurre con el nombre de Dios, que también representa su carácter, como habíamos mencionado. Ahora bien, la Biblia dice que el remanente de Cristo, ese pueblo remanente que va a estar de pie hasta el final de este mundo y que lo va a recibir en gloria, tiene inscrito en sus frentes, pero no literalmente, el carácter divino de Dios. Y es porque en ellos se va a reflejar el carácter de Dios como resultado de su obediencia, como resultado de amarlo y guardar su ley. Cuán interesante es el hecho también de que cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo hace en conjunción con la entrega de la copia de los 10 mandamientos, la cual, como dijimos, es una transcripción de su carácter. Del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes, como dice Apocalipsis 14, son los que guardan los mandamientos de Dios. Hebreos nos dice también, Hebreos 10, 16 y 17, este es el pacto que haré con ellos. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso que podamos ser perdonados y que ni siquiera se acuerden de nuestras transgresiones. Ahí una notable definición del Evangelio. Aunque la ley de Dios se refleja en nuestra vida, todavía necesitamos que nuestros pecados sean olvidados y que no sean recordados nunca más. El nombre de Dios es su carácter. Su ley moral es un trasunto de su carácter, y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están imbuidos de un amor por Dios que se pone de manifiesto a través de la obediencia de su ley. Hemos estudiado que existirá un remanente que Apocalipsis menciona como los 144,000. Lo podemos estudiar, ver allí en Apocalipsis, ver las características que tiene este remanente. Y vamos a ver que este remanente al final de los tiempos va a permanecer sin pecado. Ahora, quiero leerles para terminar un párrafo que se encuentra en el libro The Signs of the Times de 1895 y dice así: la gloria de Cristo es su carácter, y su carácter es una expresión de la ley de Dios. Él cumplió la ley en todas sus especificaciones y mediante su vida proporcionó al mundo un modelo perfecto de lo que la humanidad puede alcanzar mediante la cooperación con la divinidad. Llegará un momento en el cierre de la gracia en el que el remanente que permanezca vivo ya no pecará, pero no por sus propios méritos, sino que dice aquí que en coordinación con la divinidad. En su humanidad, Cristo era dependiente del Padre. Del mismo modo que ahora la humanidad depende de Dios para obtener el poder divino que le permite alcanzar la perfección de carácter. La ley de Dios es un exponente de su carácter, una expresión de su santidad, pero vista por quien ha caído por el pecado, es solo una voz de condenación. Vean cómo el que ya es salvo por el Señor ve la ley de una forma diferente, la ve como ese deseo de guardarla por obediencia y por amor. Pero el que no es así, la ve como condenación. No corresponde a la ley perdonar al transgresor, porque no somos salvos por obedecer la ley, somos salvos por gracia y obedecemos porque ya somos salvos. Porque la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley nadie será justificado. Ningún rayo de esperanza brilla de la ley para el pecador, y su transgresor no puede encontrar respuesta de la ley a su ansiosa pregunta: ¿qué haré para ser salvo? ¿Cómo seré justo ante Dios? Pero a través de Cristo se ha proporcionado una vía de escape. Nuestro Redentor vino en la carne para condenar el pecado en la carne, para asir al alma arrepentida con un brazo inquebrantable y al mismo tiempo para asirse del trono de Dios,
convirtiéndose en el vínculo de unión entre la humanidad y la divinidad, entre la tierra y el cielo. Él es el único refugio para el alma culpable. Al buscar conocer a Dios, el hombre se dirige a Cristo, que vivió la ley de Dios y manifestó al mundo los atributos del Padre. En el Hijo de Dios se revela la inefable bondad de Dios, porque en Él se encuentra la misericordia y la verdad. Se besan la justicia y la paz. Qué maravilloso que el Señor nos ha dejado su ley y tenemos la oportunidad de manifestarle nuestro amor, nuestro agradecimiento por habernos hecho salvos por gracia a través de obedecer su ley. Pidámosle en oración que cada día el Espíritu Santo nos acompañe, porque en esa asociación con la divinidad podemos lograr obedecer, podemos lograr permanecer de la mano de Cristo Jesús. Esa es mi oración. Yo quiero permanecer de la mano del Señor. Oremos para que cada uno de nosotros pueda permanecer de su mano hasta el fin. Bendecido martes.